En esta presentación hablaremos de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de Colombia, elaborada por el docente Elkin Forero Arias. Bueno, hay que decir que la Constitución de Colombia, dentro de su texto, establece de forma taxativa los derechos humanos. En otras constituciones pues no encontramos estos derechos. Simplemente se hacen referencias a diferentes convenciones y demás. Pero en la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente Colombiana quiso dejar dentro de la Constitución establecidos estos derechos. Para explicar cómo están organizados dentro de la Constitución estos derechos, hay que decir pues de que hay una historia de los derechos humanos que ha consagrado unas generaciones de derechos. Hablamos de una primera generación de derechos, estos que son los relacionados con la libertad de las personas, también considerados derechos civiles y políticos. Dentro de estos derechos encontramos la vida, la igualdad, la seguridad, la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho al voto, el debido proceso, el habeas corpus. Bueno, estos derechos surgen y después de la primera constitución de los Estados Unidos y después de la Revolución Francesa. Digamos que dentro de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, realizada en Francia, se establecen estos derechos y dentro de pues, esa constitución, la primera constitución de los Estados Unidos, se empiezan a establecer estos derechos. Colombia los adopta en 1991 dentro de los derechos fundamentales, los considera como derechos fundamentales y estableció una acción, un mecanismo especial de protección como de la acción de tutela. De igual forma, ya después la humanidad continúa evolucionando y se empieza a crear una segunda generación de derechos. Entonces, cuando el Estado empieza a intervenir y a prestar servicios que antes no prestaba, entonces empieza a crear otra serie de derechos. Entonces, cuando el Estado empieza a prestar servicios como la educación, el trabajo, la salud, la vivienda, empiezan a crearse estos derechos. Entonces, creamos todos estos derechos llamados de segunda generación, que requieren para su efectiva materialización una intervención activa del Estado. En Colombia, estos derechos los consagramos como derechos sociales, económicos y culturales. Después encontramos una tercera generación de derechos, entonces hacia final del siglo pasado, más o menos los años 70, empezamos a darnos cuenta, y pues bueno, también la segunda mitad del siglo pasado empezamos pues a darnos cuenta, uno, que los recursos naturales no son inagotables, de que pues que si no los cuidamos puede llegar a desaparecer el planeta. También se empieza pues a hablar de la paz, de que los conflictos se deben solucionar por medios pacíficos. Después pues, de la Segunda Guerra Mundial se intenta buscar como la solución a estos conflictos de forma pacífica y pues también se empieza a buscar el desarrollo de todas las naciones y no solo de unos estados. Entonces, estos empiezan a crearse una serie de derechos relacionados con la solidaridad y con la colaboración internacional y pues también pues con la protección del medio ambiente. En Colombia, estos derechos los encontramos como derechos colectivos y del ambiente. Entonces, concluimos diciendo que eh, tenemos en Colombia unos derechos fundamentales, unos derechos sociales, económicos y culturales y finalmente unos derechos colectivos y del ambiente. Sin embargo, hay algunas excepciones, por ejemplo, el derecho al trabajo, que lo encontramos como un derecho fundamental, siendo que pues con esta teoría sería un derecho de segunda generación, un derecho social. Sin embargo, pues la Asamblea Nacional Constituyente lo consideró como un derecho eh, fundamental. De igual forma, la paz es como un derecho de tercera generación y en la Asamblea Nacional Constituyente de Colombia quiso establecerlo también como un derecho fundamental. Además, también algunos de esos derechos son considerados principios y deberes dentro de la Constitución. Por ejemplo, el trabajo es considerado un principio, un deber y un derecho, al igual que la paz. También la protección de los recursos naturales es considerado como un deber, un principio y un derecho. Entonces, esto era lo que teníamos para esta presentación. Agradecemos por su participación.